Bueno, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestras emprendedoras y a todas las personas que el día de hoy se conectan con nuestro video, con nuestro curso, con nuestro taller. Hoy nos acompaña Soraya Sánchez de Asis Consulting con un taller muy interesante sobre finanzas empresariales. A todo emprendimiento le hace falta conocer siempre estos pilares, estos que nos van a exponer el día de hoy para poder avanzar y progresar hacia esas metas, esos sueños que tenemos. Soraya, estamos en tus manos. Muchas gracias, Yalili. Buenas noches a todos. A las personas que se conectaron, muchas gracias por estar acá. Y a las personas que nos ven en video, también sé que les va a llevar a llenar de mucho conocimiento esta sesión. Y bueno, vamos a hablar de algo que es muy importante para todos los negocios, para todas las empresas, para todos los emprendimientos, y son las finanzas empresariales. A veces, como emprendedores, nos enfocamos en diferentes nichos o en diferentes partes de nuestros negocios. La parte de marketing, la parte de ventas, la parte de cómo hacer del producto más visible, mejorar nuestros productos o mejorar nuestros servicios. Pero muchas veces se deja de lado esta parte que es tan importante también, que son las finanzas. Y es muy diferente o tiene ciertas diferencias y ciertas cosas que son muy marcadas, las finanzas personales y las finanzas empresariales. Y aquí es como cuando vamos en un carro o un vehículo, siempre tiene cuatro ruedas. Y una de estas ruedas es la parte de finanzas. Entonces, siempre hago una similitud, es qué pasa si tú vas por una avenida y se te pincha una llanta. Probablemente tienes que pararte, cambiarla y continuar para poder seguir tu camino. O puede que si no estás tan totalmente pinchado, sino algo bajita, puedas andar un poco más, pero igual no vas a andar a la misma velocidad. Y esto es lo que pasa cuando no conocemos de finanzas empresariales. No siempre andamos a la misma velocidad. Y todos los negocios son un vehículo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 5 pilares de las finanzas empresariales, no solamente desde la parte técnica de cómo es una estructura de finanzas, sino realmente de cómo hacemos nosotros como emprendedores para llevar unas finanzas empresariales. Y bueno, para empezar, quisiera presentarnos. ¿Quiénes somos? Asis Consulting es una firma financiera dedicada a educar financieramente a los emprendedores y a las microempresarias. ¿Para qué? Para ayudar a crecer y escalar sus negocios. No solamente de una manera estructurada, sino lo que más queremos los emprendedores, que sea una forma o un negocio rentable. Y mi nombre es Soraya Sánchez, soy emprendedora, soy empresaria por vocación, por pasión y soy fundadora de Asis Consulting. Profesionalmente soy contadora pública, especialista en norma internacional y he dedicado los últimos 5 años de mi vida, un poco más, al tema de la consultoría empresarial, ayudar a diferentes empresas, negocios, emprendedores a su crecimiento. Entonces, el día de hoy quiero es compartir contigo no solamente mi conocimiento en finanzas, sino mi expertise y mi experiencia como emprendedora. Y esto es lo que me ha llevado a que podamos entender las finanzas desde otro punto de vista. Y acá quiero empezar a preguntarte y a que sientas similitud con esto que pasa en la vida real, en la vida de los emprendedores, de los empresarios, y es cómo te sientes tú cuando ves los números de negocio. ¿Te sientes como la primera imagen, que te sientes frustrada, que no quieres saber de los números, que realmente te da pereza, de pronto te da mal genio, te da frustración, te angustia, te da miedo, te da dolor de cabeza? A veces cuando estamos así como la primera imagen, lo que hacemos es que nos predisponemos a lo que va a pasar, nos predisponemos a los números que vas a encontrar. O no sé si te sientas por el contrario, como la otra chica que está emocionada, está feliz, está tranquila, que sabe que la revisión de sus números o los números de su negocio le van a permitir tomar una decisión diferente. Y aquí mi invitación es que tú empieces a identificar cómo te sientes.
porque siempre la sensación y las emociones son lo que nos mueven, lo que nos va a llevar a resultados y a cosas diferentes. Y cuando nosotros nos sentimos o empezamos a analizar la parte de finanzas y la parte de los números de nuestros negocios, como la primera chica, vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino. Vamos a sentir que es un peso para nosotros. Vamos a sentir que no es lo que quisiéramos hacer. Y en los negocios siempre van a haber actividades que puede que no sea lo que más te guste, pero lo importante es que cada actividad que sea necesaria la puedas disfrutar. Y es muy diferente a no hacer algo que no te guste, a que cojas o más bien hagas de una actividad algo que sea chévere. Puede que no te guste lo suficiente, pero si la haces mucho más amena, si la haces mucho más tranquila, si le coges como el gusto al tema, lo vas a disfrutar mucho más. Entonces, así como cuando estabas en la universidad o en el colegio, habían materias que no te gustaban, pero era algo necesario para poderlo hacer. Eso mismo pasa con las finanzas. Es una materia obligada en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios son un juego de números. Y cualquier negocio que se abra busca eso, busca crecer, busca ser rentable, busca tener buenos números para que pueda avanzar en el tiempo, para tener más relaciones, para crecer con más clientes. Si tú no miras las finanzas, digamos que ahí vas con una llanta pinchada del vehículo, que es tu emprendimiento. Entonces, para empezar, quería yo dejarte con esto porque ¿qué son las finanzas? Y a nivel general, no solo las empresariales, sino las personales y las empresariales. Simplemente es un resultado. ¿De qué? De las acciones que tú tomaste. A veces cuando nosotros queremos cambiar un resultado financiero porque no se cumplió la meta de facturación, porque me está dando pérdidas el negocio, porque no estoy vendiendo lo que esperaba vender, son acciones que tú hiciste en el pasado y que te llevaron a ese resultado. Ahora, si yo quiero cambiar un resultado financiero, si en este momento tu negocio no está dando lo suficiente, si en este momento las ventas no son lo que quieres, si en este momento estás teniendo muchos costos elevados o no estás teniendo un control financiero, no puedes llegar a cambiar el resultado final. Tienes es que evidenciar o tratar de hacer actividades y acciones diferentes que te permitan cambiar ese resultado. Y acá es donde es importante que tú entiendas este concepto. ¿Por qué? Porque a veces queremos cambiar lo ya definitivo, lo que ya pasó. Lo que ya pasó no lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que sí puedes hacer sobre lo que ya pasó, sobre el resultado que tienes hoy en día? Puedes tomar una decisión y puedes tomar acciones diferentes que cambien el resultado futuro. Entonces, lo primero que quiero que te lleves de esta sesión es que las finanzas son un resultado. Si te fue bien, es un resultado. Si no te fue bien, también es un resultado. ¿De qué? De las acciones que tú vas tomando diariamente en tu negocio. Lo otro que quiero compartirte es esta frase que para mí tiene mucho valor y es: el dinero siempre está ahí, solo cambia de bolsillo o solo cambian los bolsillos en los que está. Y acá quiero preguntarte es: ¿qué tanto dinero tú tienes en tu bolsillo? ¿Qué tanto dinero estás recibiendo y qué tanto dinero estás gastando? O por el contrario, estás gastando más dinero del que recibes. Porque las finanzas son ese equilibrio y los negocios son ese equilibrio. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que el mundo es totalmente abundante, que el dinero es ilimitado, que la riqueza es ilimitada, lo que pasa es que no está en mis bolsillos. Y ahí es donde yo tengo que empezar a identificar qué es lo que me falta a mí, cambiar. Puede ser que tenga una creencia limitante con el dinero y lo que esté haciendo esa creencia es que saque más dinero del que me entra, es que no estoy atrayendo el dinero y al final con el dinero somos un imán de o lo atraemos o lo repelemos. Y eso también pasa en los negocios. ¿Por qué quiero compartirte esto? Porque al final, cuando tú montas un emprendimiento, si hasta ahora estás iniciando o si ya llevas un tiempo, pero depende todavía de ti, el negocio o el emprendimiento
va a utilizar los mismos hábitos que tú tienes como persona. Va a hacer una extensión de ti en lo que piensas, en lo que haces, en lo que sientes, en cómo actúas. Si tú personalmente tienes creencias limitantes con el dinero, eso va a hacer que esas mismas creencias se trasladen al negocio, se trasladen a los resultados que tú quieres tener en el negocio. Entonces, si tú sabes y piensas que el dinero es malo, no puedes pretender que en el negocio tenga mucho dinero o que hayan muchas ventas y el dinero permanezca en el negocio. Entonces, lo que yo quiero también invitarte acá es que interiorices qué es lo que tú estás pensando con el dinero, cuál es tu conexión realmente con el dinero personal. Y ahí lo lleves al negocio y ahí empieces a crecer el negocio. ¿Por qué? Porque a veces gastamos más de lo que nos entra y no nos entra lo suficiente, pero eso son puras creencias que nosotros mismos tenemos. Y acá quiero entrar a estos 5 pilares que para nosotros son fundamentales. Son 5 pilares empresariales de las finanzas empresariales que vamos a ver hoy. Y estos 5 pilares para nosotros no solamente son desde la parte de la contabilidad, de la estructura financiera, sino 5 pilares que hemos identificado desde el mundo del emprendimiento, desde nuestra experiencia como empresa, desde nuestra experiencia como consultores empresariales, desde nuestra experiencia como emprendedoras en sí. Porque al final esto es lo que te va a permitir escalar en el mundo de los negocios y esto es lo que te va a permitir llegar a tener resultados diferentes. Y lo primero con lo que quiero partir es que el primer pilar, y es fundamental, es la mentalidad. Y acá en la mentalidad quiero que tú pienses en tu negocio y pienses qué tan pequeño o tan grande ves tu negocio. A veces cuando uno habla con los emprendedores dicen, no, yo tengo un negocito pequeño o un pequeño negocio o está más o menos o hasta ahora estoy creando un emprendimiento. Depende de cómo veas tu negocio, como tú, dueño de tu negocio, lo veas, así va a ser. Y la mentalidad juega un papel muy importante en el emprendimiento. Es algo totalmente decisivo y es un factor decisivo. Tus pensamientos van a influir directamente en el negocio. ¿Por qué? Por lo que te acabo de mencionar ahorita. Todos son una extensión de nosotros mismos. Si tú ves tu negocio pequeño, se va a quedar en pequeño. Si tú ves tu negocio grande, se va a quedar en grande. Y acá es donde todos los emprendimientos, cuando tú empiezas un emprendimiento que a veces dicen, haz el plan de negocio, revisa la formalización, revisa tu visión, lo que te están diciendo es esto, piensa en grande, sueña en grande, no le tengas miedo al éxito, porque a veces la razón por la que no se crecen los negocios es porque le tienes miedo al éxito y le tienes miedo a tener un negocio grande. Y acá es donde yo digo, ¿qué es lo que piensas de tu negocio? ¿Cuál es la cumbre que ves? Cuando Amazon se creó, empezó en un garaje, pero la visión era tan grande a llegar a lo que hoy es en día. ¿Cuál es tu visión del negocio? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves pequeño? ¿Lo ves solamente a nivel nacional? ¿Lo ves internacional? ¿Lo ves llegando a muchos lados? Ahí es donde empieza el crecimiento de tu negocio. Ahí es donde empieza un resultado financiero, porque yo te acabé de decir, las finanzas son un resultado, pero siempre, siempre, cuando tenemos un resultado, viene de un proceso previo. Y este proceso previo es algo que tú lo vas a conocer, no sé si lo has escuchado, está en algunos libros como el de Los secretos de la mente millonaria y hay otros mentores y autores que también lo dicen. Y es que el resultado llega de una fórmula, de un proceso. Y este proceso es que todo nace de los pensamientos. Si tú fuiste a la universidad, en algún momento tuviste ese pensamiento. Si tú creaste en tu negocio, en algún momento tuviste ese pensamiento. Si tú haces parte de una comunidad, en algún momento tuviste pensamiento. Todas las acciones y todo el resultado siempre se originan de un pensamiento. Ahora, el pensamiento y las ideas por sí solas no se hacen, no son una realidad. Cuando tú coges ese pensamiento y lo llevas a una emoción que lo sientas en el cuerpo, que realmente te apasione, que logres saber y sentir esa emoción, ya sea de emoción, de tranquilidad, de alegría, de éxito, de logro, de pasión,
que una emoción que realmente te mueva, cuando nosotros esos pensamientos los transformamos en emociones, se convierte un paso más, que son las acciones. Y esas acciones que nosotros hacemos frecuentemente es lo que nos lleva a un resultado. Entonces, acá es muy importante, como emprendedora te lo digo, en trabajar todo el tiempo la forma en cómo pensamos, en realmente saber y valorar los pensamientos que tenemos, no solo hacia nosotros mismos como emprendedores, sino hacia nuestros negocios. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tu negocio se va a quedar en pequeño, al final te genera una emoción que no es muy fuerte. Las acciones no van a ser acciones concretas o no van a ser acciones potentes, y esas acciones cuando no son potentes no te llevan a un resultado grande, te llevan a un resultado mínimo. Por eso vemos en el mundo del emprendimiento que hay una tasa de mortalidad muy grande antes de los 3 años, y por eso vemos emprendimientos que siempre se quedan muy pequeños y que no crecen y que pueden llegar a tener un potencial muy grande, pero nunca crecen, nunca se hacen más visibles. Y esto es porque no hay un pensamiento fuerte, no hay una mentalidad fuerte desde el emprendedor mismo. Entonces, la invitación acá en este primer pilar, que es necesario y obligado, independientemente que hasta ahora estás creando tu negocio, que lleves 1 año, que lleves 3 años, que lleves 5 años, es siempre trabaja en tu mentalidad, en la mentalidad del emprendedor de saber que sueñas en grande y haces cosas en grande, en la mentalidad de saber que tu negocio es grande, que tiene gran potencial. Y esto es lo que te va a permitir a ti, con una mentalidad fuerte, superar cualquier crisis. Ahorita en la pandemia hay muchos negocios que nacieron, otros que se reinventaron, otros que murieron, se liquidaron, pero otros que renacieron con más fuerza. ¿Y de qué va a depender? De la mentalidad que tú tengas, de esa mentalidad de éxito que se genere. Entonces, ahí es muy importante, y sobre todo cuando eres mujer, que sepas que tú sí puedes hacer, que haya una creencia muy fuerte en ti, que realmente exista esa posibilidad de optimizar, de crecer, de mejorar. Nosotros como mujeres tenemos grandes capacidades, eso no hay duda de ello. Somos capaces a nivel de familia, a nivel de emprendedor, de emprendimiento, a nivel de política, a nivel de gobierno, de tener muy buenas ideas, de hacer muy buenas cosas. Entonces, cuando nosotros nos empoderamos en los pensamientos, cuando nosotros sabemos que lo que estamos creando es exitoso, cuando nosotros pensamos y creemos y sentimos que lo que hacemos tiene un gran potencial, así va a ser. Y desde ahí mi resultado, no solamente financiero, sino un resultado emocional, un resultado del negocio, un resultado a nivel de clientes, se va a ver mucho más grande, se va a ver mucho más potencializado. Entonces, este es el pilar más importante a nivel del emprendimiento, a nivel de todos los negocios. La mentalidad siempre hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo todos los días. No es que un mes la trabaje, otro mes no. Hay que tener constancia en siempre trabajar tu mentalidad. El segundo pilar es el autoconocimiento. Y acá es, a nivel de finanzas, creo que es una falencia que se tiene. Como yo te decía al principio, los negocios son un vehículo, y para mí un vehículo tiene 4 ruedas, y una de las ruedas es la parte financiera. Y cuando no lo conoces, es como si fueras con el carro pinchado. ¿Y qué es lo que pasa aquí en el autoconocimiento? Y quiero que te hagas la pregunta: ¿qué tanto conoces tú a nivel financiero tu negocio? ¿Sabes con exactitud cuáles son las ventas que haces? ¿Sabes con exactitud cuál es el costo que tienes? ¿Sabes con exactitud cuál es el margen de utilidad? ¿Sabes con exactitud cuál es el punto de equilibrio? Que aquí el punto de equilibrio es que no gano ni pierdo, pero el negocio se sostiene solo, y tengo la posibilidad de que el negocio se mantenga sin tener utilidades, pero tampoco tengo pérdidas. Y es importante que conozcas esto, porque a veces nosotros conocemos muy bien del producto que ofrecemos, conocemos muy bien del servicio que ofrecemos, conocemos muy bien de pronto de cómo hacer una campaña de marketing, cómo llegar a las redes sociales, cómo ofrecerle al cliente, pero cuando empezamos a mirar los números de nuestro negocio, no conocemos los datos, no conocemos cuál es el mejor mes de ventas, qué es el producto cuál es el producto o el servicio que más me renta, cuál es el cliente más potencial. Y ahí son datos que tú tienes dentro de tu negocio. Yo no sé si has visto el programa que se llama Shark Tank,
A mí personalmente me encanta. Y lo que hace este programa es que van diferentes emprendimientos, se presentan ante una rueda de inversionistas, ante diferentes inversionistas y hacen su pitch de ventas o su pitch de negocio para un inversionista. Pero algo que sí es importante en este programa es que te preguntan datos financieros. Te preguntan cuáles son las ventas, cuál es tu margen de utilidad, cuál es el costo, si te dieran la inversión, en qué vas a invertir, cuánto realmente esperas rentabilizar tu negocio. Y a veces estos emprendimientos que se presentan desconocen esa información y es una generalidad que pasa en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no conoces las cifras de tu negocio, es muy difícil que logres que sea, digamos que evidente o atractivo para un inversionista. Necesitas como emprendedor conocer las cifras de tu negocio y nadie mejor que tú las vas a conocer, porque tú sabes en qué mes te fue bien, en qué mes te fue mal, cuándo entró plata, cuándo no entró plata, en qué lo gastaste y ahí es donde empieza el control financiero. El control financiero no se da porque lleves o no lleves una contabilidad. El control financiero en tu negocio sea porque hiciste una venta, supiste a qué cliente se la hiciste, cuándo se la hiciste, cuánto fue lo que ganaste por esa venta, cuánto fue tu ingreso por esa venta, si te lo pagaron en ese mismo momento o si por el contrario lo diste a crédito. Y estos son datos de autoconocimiento. Es impresionante ver cómo hay emprendimientos y es triste ver cómo emprendimientos quiebran por malas decisiones financieras, pero no es que yo tomé una decisión porque quería tomarla mal, fue por desconocimiento de los mismos números, fue porque realmente no tenías la información certera. Entonces acá lo que yo te invito en este pilar es que realmente, así como eres muy buena conociendo tu producto, tus servicios, te conviertas en conocer los números de tu negocio. Y me vuelvo un poquito a la primera imagen de las dos chicas. Si tú me dices, no, Soraya, es que yo no soy buena para los números, no es lo mío. Si estás en el mundo del emprendimiento, aprende a disfrutar de analizar los números. No le pongas emoción. A veces decimos, no me gustan los números, pero detrás de eso es un miedo a que te dé un número negativo, a que te diga, este mes nos fue mal, no vendimos, perdimos. Puede pasar, los negocios son de sub y baja. No todos los meses te va a ir bien, pero no todos los meses te va a ir mal. Y ahí es muy importante que tú entiendas que el hecho de analizar los números, cuando yo no los meto o no los combino con una emoción negativa, sino por el contrario, ¿qué pasó este mes? No llegamos a la meta de ventas. Bueno, ¿qué podemos hacer diferente? Pero conociendo los números, conociendo qué fue lo que pasó, conociendo qué acciones dejaste de hacer o qué acciones hiciste que te hicieron dar un buen rendimiento en el negocio de ese mes, es donde te va a permitir crecer el negocio, es donde te va a permitir potencializar el negocio. Y acá es donde yo quiero que tú te centres y si me lo comentas en el chat sería fabuloso, es realmente conoces los números de tu negocio, realmente sabes cuál ha sido el mejor mes, realmente sabes en qué, digamos, producto es el que más te está rentando, realmente sabes si has llegado al punto de equilibrio de tu negocio o por el contrario, te has puesto una venda en los ojos a decir, sabes que esto no es lo mío. Y ahí es donde yo te quiero invitar a que si eres emprendedora, si tienes un negocio, es parte obligada que empieces a identificar los números de tu negocio, porque eso es lo que va a hacer que crezca, eso es lo que va a hacer que puedas mejorar día a día, eso es lo que podrías llegar a tomar decisiones diferentes. Y eso es lo que cuando tú ves una empresa grande, todo el tiempo analiza, todo el tiempo analizan los números, cuánto vendieron, cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, si realmente el producto les está dando utilidad o no, si hay un producto que no se vende porque pues lo sacaron al mercado, pero no, el mercado dijo, no me gustó, no hay compras, no hay ventas de ese producto, si realmente lo sacas al mercado y creas otro producto. Entonces, este autoconocimiento es demasiado importante para tu negocio. Y es importante, así como vendes, así como conoces tu cliente, así como conoces tu producto, conocer los números de tu negocio.
Me dices, Sara, no, la verdad creo que no lo conozco como debería. Entonces acá la invitación no es ni que nos pongamos látigo, ni nada es bueno, ni nada es malo, sino que seamos conscientes. Cuando tú empiezas a hacer conciencia al número la realidad de tu negocio, porque al final esto es una realidad del negocio, empiezas a tomar acciones diferentes. Y adivina qué pasa cuando tomas acciones diferentes. Cambia el resultado, automáticamente te cambia el resultado. Entonces acá lo que yo quiero invitarte es a que hagas conciencia de cómo están las finanzas de tu negocio. Vamos por nuestro tercer pilar y esta sesión vamos a tocar solo 5 pilares, pero creo que es muy importante que tú entiendas en cuál parte de tu emprendimiento estás, cómo está tu negocio, si hasta ahora, por ejemplo, estás empezando y tienes algunos datos o ya llevas algún tiempo y puedes tener más datos, pero no los has conocido totalmente, o si ya tienes un negocio un poco más estructurado, pero está quieto, no se ha movido, no ves que sube y lo ves muy estático. Aquí es donde empezamos a hacer esto. Cuando yo conozco los números de mi negocio, los puedo optimizar, pero si no los conozco, es como si andaras con una venda en los ojos y no pudieras ver el camino. Cuando yo hablo de optimización de números es porque tú ya conociste cuál fue el mes que más facturaste, ya sea el producto, tu servicio, en el caso de Sara, si tú vendes prendas o vendes ropa o vendes cualquier producto, tú dices, me fue bien en este mes porque era la temporada X, o me fue bien este mes porque hice una campaña de marketing, me fue bien este mes porque alguna persona me referenció y logré vender varios productos o varios servicios. Cuando tú ya empiezas a conocer qué es lo que está pasando con los números de tu negocio, puedes tomar acciones diferentes. Entonces ya sabes si los clientes te pagan de contado o ya sabes si hay clientes a los que tienes que darle crédito y te pagan a los 15, a los 20, a los 30 días, o ya sabes eh, si realmente tienes suficientes clientes que permitan que el negocio llegue a un punto de equilibrio, o ya sabes que no tienes suficientes clientes. Entonces, aquí cuando nosotros conocemos los números del negocio, lo que hacemos es empezar a hacernos preguntas. Si yo sé que tengo una meta de facturación de 5 millones de pesos al mes, 10 millones de pesos al mes, 20 millones de pesos al mes, y no la estás cumpliendo, pero yo ya sé que llegué al 20% de la meta, lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo hacer para pasar de ese 20 a un 30? ¿Cómo puedo pasar del 30 al 40? ¿Cómo puedo pasar del 40 al 50? Y eso es lo que haces en la optimización. Conoces un dato y empiezas a preguntarte cómo lo puedes aumentar. Tengo hoy 5 clientes. El mes pasado fueron 4. Hoy, en este mes, quiero llegar a ampliarlos, a aumentarlos. Entonces, ¿cómo paso de 3 a 4? ¿Cómo paso de 4 a 7? ¿Cómo paso de 7 a 10? Siempre los negocios van paso a paso. A veces en el tema financiero, y cuando nos ponemos metas financieras, la frustración que nos da o cuando se genera una meta que te causa estrés, el estrés se produce no porque no puedas llegar a la meta. Lo que pasa es que piensas en dar un salto demasiado grande. Entonces, si hoy vendo 5 millones de pesos y quiero vender 50 millones de pesos, puede que lo logres y yo sé que lo vas a lograr, pero el batch o la meta va a ser muy alta comparado con tu realidad hoy. Entonces, no te pongas metas que sean para ti frustrantes, que sean para ti inalcanzables, que lo sientas como inalcanzables, sino ponte metas de crecimiento constante. Si tú todos los meses creces un 1%, un 2%, no comparado con tu sueño, comparado con las metas o con las ventas que has tenido. Entonces, si vendiste 1 millón, este mes quiero vender 1.100.000, 1.200.000. Y así sucesivamente vas poniendo metas que crezcan todos los meses. Y eso va a hacer que tu negocio crezca constantemente.
Cuando nosotros nos frustramos a nivel financiero, es por eso, porque creemos y ponemos metas a la ligera sin analizar los números, sin saber la realidad, sino que es el deseo que tú quieres llegar allá porque crees que lo vas a hacer, pero no analizas si realmente esa meta financiera que te pusiste te va, se cubre con los clientes actuales que tienes. Y aquí al final, la pregunta que yo te hago es, tú piensas en una meta de venta de 10 millones, pongo el ejemplo de 10 millones al mes, pero en este momento solo tienes un cliente o solo tienes dos. ¿Realmente esa facturación o esa meta de ventas que tienes la vas a conseguir solo con dos clientes? Posiblemente tu respuesta va a ser no, Soraya, tengo que conseguir más clientes. Entonces, aquí lo que haces en la optimización es decir, bueno, ¿cómo empiezo a hacer acciones diferentes para que me permitan conseguir más clientes? Mejorar mi recaudo de cartera o la forma en cómo los clientes me pagan. Mejorar mi precio de ventas, porque a veces puede ser que estás cobrando muy barato, que no estás valorando tu trabajo y necesitas subir el precio de ventas. O por el contrario, de pronto estás gastando mucho y estás gastando cosas que no necesita el negocio, gastos innecesarios que no necesitas para que el negocio subsista y sobreviva. Y si todavía estás en un emprendimiento a temprana edad. Y ahí es donde tú dices, bueno, si estoy gastando mucho, ¿cómo analizo y qué tengo que reducir? Eso lo haces en la optimización de números, pero conociendo el segundo paso, que fue todo ese autoconocimiento. Si no conoces los datos, es muy difícil optimizarlos. Y esto es un tercer pilar. Todas las empresas viven en este ciclo. Todas las empresas viven en un conocimiento constante de sus números, de su realidad, y todas las empresas viven en una optimización constante y eso es lo que hace que tu negocio crezca. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, chicas? ¿Cómo les ha parecido? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Bueno, yo estoy acá pendiente del chat por si alguna, Sara o Ana, prefieren escribir la pregunta. De todos modos, yo creo que puedo hablar por todas cuando digo que definitivamente tienes toda la razón y que hay muchas cosas que se corrige en los detalles. De pronto uno le dicen finanzas y uno dice, uy, no, yo soy muy malo para eso, pero cuando uno comienza a verlo en detalles como por partes, que son las que tú mencionas, uno ya dice, bueno, puedo empezar a corregir estas acciones. Y es eso, como corregir acciones puntuales y no decir, no, yo este año voy a mejorar mis finanzas, pero pues, ¿en qué se traduce eso? ¿En qué acciones puntuales se traduce eso? Entonces, sí me parece importante todo lo que nos has comentado, porque precisamente se trata de eso, ¿no? Como de qué es lo que debo hacer puntualmente y Exacto. no asustarnos así con el monstruo de las finanzas con el solo nombre, porque de pronto en el emprendimiento nos pasa mucho. Si Sara o Ana tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o si prefieren pueden escribir en el chat. Yo le comunico la pregunta a Soraya. De acuerdo. Y lo que tú acabas de decir tiene mucha importancia y es que a veces nosotros buscamos las soluciones afuera. Pretendemos que la solución o el resultado salga desde afuera y no es así. Nosotros más que nadie, si tú eres dueña de tu emprendimiento, tú conoces, tú eres la que más conoce el emprendimiento. No esperes que un contador, que una persona externa que maneje finanzas te lo lleve completamente, porque te va a poder llevar una parte técnica, si ya está formalizado tu negocio, te va a poder llevar la parte de impuestos, y ya ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero realmente la persona que conoce el negocio en la totalidad eres tú como emprendedora. Y ahí es donde yo te pido, y lo que decía Yalili, no te asustes con la palabra de finanzas, porque al final los negocios son un juego de números y tienes que traerle el gusto a esto, saber que son necesarios, así como tú te vistes y si tienes una reunión te vistes muy formal, te vistes de la mejor forma, te vistes y traes la mejor actitud, así es necesario las finanzas para tu negocio y son necesarias para el crecimiento. ¿Sí? Entonces, más que busques respuestas afuera, es empieza tú a analizar los números, empieza a decir, bueno, ¿cómo me fue este mes? Si es lo que esperaba, no es lo que esperaba,
de pronto vendí muy poquito, ¿qué puedo hacer? Y son tomar acciones concretas y sencillas. A veces nosotras nos complicamos la vida y pensamos que tiene que ser complejo y no, desde lo más sencillo. Mira, las finanzas se pueden llevar en una hoja de Excel, en un software muy estructurado o en un cuaderno. Muchos emprendedores empezaron con un cuaderno. Yo empecé con una hoja de Excel. Si no tienes el conocimiento de Excel, empieza con un cuaderno, empieza a anotar qué ingresó, qué salió, y esos son controles financieros que tú puedes llegar a empezar a tener en tu negocio, sin necesidad de tener una estructura. Pero ahí es donde comienzas, ahí es donde comienzas a conocer la información. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a tener una mayor estructura? Y entonces vamos al cuarto pilar. Si yo ya tengo una mentalidad emprendedora que trabajo constantemente, que fue nuestro primer pilar. Si yo ya empecé a conocer los números de mi negocio, que ya sé cuánto vendo, que ya sé cuáles son los márgenes de utilidad, que ya sé cuánto es mi punto de equilibrio, que ya tengo datos de mi negocio, lo tercero que hago es optimizarlos y mejorarlos. Y ahí yo no te estoy hablando de contabilidad, no te estoy hablando que contrates a una persona externa, no te estoy hablando de nada de eso. Ya en los 3 primeros pasos, tú empiezas a tener una estructura, empiezas a tener datos, empiezas a tener información del negocio. Y ya lo cuarto es que tú empieces a estructurarte y formalizarte y tener una estructura mínima financiera. A veces es muy triste ver cómo emprendimientos que se crean y se crean con muy buenas ideas, se crean con muy buenas oportunidades, con muy buenos productos, se quedan en negocios informales. Y a veces es más el miedo, la visión pequeña que tú tienes de tu negocio, de dejarlo informal. En Colombia, que es donde yo estoy, hay muchos beneficios para la formalización de los negocios. A veces pensamos que simplemente el hecho de tener un negocio formal es pagar impuestos. No necesariamente es así. No necesariamente. Hay ciertos beneficios, por ejemplo, en los negocios que durante los 5 primeros años no pagas ciertos impuestos. Hay muchas leyes que benefician el emprendimiento formal. Hay muchas cosas que tú puedes descontar dentro del emprendimiento, dentro de las empresas, y a veces salen noticias de fulano de tal no paga impuestos. Tiene negocios y tiene negocios formales y se pagan por ese lado y tiene la estructura porque generan grandes cosas. Entonces, cuando tú ya empiezas a pensar en grande, empiezas a quitar el miedo a que te formalices y empiezas a quitar el miedo a tener una estructura mínima. Y acá quiero compartirte algo que nos pasó a nosotros desde la experiencia, y es que cuando tú tienes un negocio formal, tienes muchas posibilidades de acceder a beneficios, no solamente que da el gobierno, sino diferentes entidades que promueven el emprendimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, hace más o menos un mes, nos postulamos como empresa a una convocatoria de Impulsa. Adivina que cuando hicimos la convocatoria pidieron muchos datos financieros, pero teníamos la estructura para poderlo hacer. Teníamos la formalidad para hacerlo. Y hoy en día, le compartí a Yalili, hoy estábamos en el kickoff, en nuestra primera reunión, porque fuimos favorecidas dentro de las empresas que seleccionaron. Y ahí adivina qué, recibes capacitación, puedes recibir inversión, puedes recibir financiación, haces más networking, haces más negocios. Y eso lo haces cuando tienes un negocio formalizado, cuando tú tienes una estructura. Tristemente hay muchos negocios que son demasiado buenos, potenciales, pero el mismo miedo del emprendedor a no escalar, el mismo miedo del emprendedor a no crear algo formal, te paraliza y te queda en pequeño. Y aquí quiero invitarte a eso, a que no solamente veas las finanzas como un resultado, como si te fue bien, si tienes mucho dinero, si tienes mucha facturación. No, ese es el final, ese es el resultado final de las acciones que tú tomas. Pero si tú desde el inicio te empoderas, dices, vas a crear un negocio grande, lo formalizas, haces todo lo necesario para que sea un gran negocio, el resultado financiero va a ser diferente. El resultado financiero va a ser exitoso.
El resultado financiero te va a dar libertad, te va a dar tranquilidad, te va a dar la posibilidad de contratar personas, te va a dar la posibilidad de que tú tengas bien a tu familia y muchas otras alternativas que se pueden dar cuando tú tienes un emprendimiento grande o un negocio grande y un negocio estructurado. Entonces, acá lo que yo te digo es, en este caso, claro, todas las empresas, cuando ya son formales, tienen estructuras mínimas. Si no, ve a un banco y pide un crédito. Para el negocio, ¿qué papeles te piden? Te piden estados financieros, te piden el RUT, te piden la Cámara de Comercio, te piden que detalles, digamos, la información del contador. Eso lo haces cuando ya llegas a este paso. Cuando ya hay una estructura mínima financiera, se te abren muchas puertas, no solamente a un banco, a una entidad como Impulsa, al gobierno, a subsidios, y eso es una ventaja para ti como emprendedor. Y eso es una ventaja para tu negocio. Pero a veces el mismo miedo, desde que empezamos con nuestra mentalidad pequeña, no nos permite avanzar. Desde que nosotros decimos, tengo miedo a la información financiera, no es lo mío, prefiero delegarlo. Desde ahí estás quitando muchas posibilidades de tu negocio. Y la invitación aquí es simplemente que tú hagas conciencia de qué pasos tienes o en qué etapa estás de tu negocio. Si tú dices, aún no he tomado las riendas financieras de mi negocio, es un tiempo que lo hagas. Tienes todas las posibilidades de hacerlo. Y ahí es donde empiezas a crecer, empiezas a experimentar y empiezas a hacer cosas diferentes. Y ya para ir cerrando, nuestro quinto pilar o nuestro quinto pilar de las finanzas empresariales es la diversificación, porque acá cuando hablamos de diversificación no es que yo vaya a coger mi dinero o vaya a montar otro negocio o vaya a invertir en bitcoins o vaya a invertir en la bolsa o en otro tipo de cosas. No necesariamente es eso. Cuando nosotros tenemos un negocio, dentro del mismo negocio se puede diversificar. ¿Y cómo es diversificar? Abro una nueva línea de negocio, entonces ya vendo otro tipo de productos o aparte de vender productos ofrezco servicios y ya esa nueva línea de negocios te va a generar nuevos ingresos y eso hace parte de una diversificación. O ya empiezas a abrir sedes o sucursales de tu negocio en otras ciudades o en otro barrio o tienes más de un local y ya ahí estamos hablando de diversificación, porque cuando nosotros tenemos negocios y los hacemos potentes, los ponemos realmente como potenciales en muchos aspectos. No solamente tenemos una sede, no solamente tenemos ventas locales, también podemos llegar a tener ventas internacionales. Y ahí es donde se expande tu mentalidad, se expande las posibilidades que tienes en tu negocio y se expande el resultado financiero. Entonces, acá lo que quería invitarte yo es a que no pienses en las finanzas como algo tedioso. Las finanzas es un resultado y para ti como emprendedora te deberían dar la base para tomar decisiones que impulsen y hagan crecer tu negocio. Si algo que quieres cambiar no lo sabes, no mides, entonces no lo vas a poder cambiar. Es como si tú quisieras bajar de peso, pero no sabes cuánto pesas. Es como si tú quisieras comprar un vehículo, pero no sabes ni qué marca, ni qué modelo, ni cuánto vale. Es como si tú quisieras crear un local o tener un local, pero no sabes ni siquiera en dónde lo vas a montar. Y ahí es donde yo te digo, ahí entra en la parte de finanzas. Y ahí es donde yo te digo, ahí es donde tu mentalidad, tu emoción, lo que sientes a nivel de los números no debería ser negativo, por el contrario, debería ser optimista, deberías saber que eso te va a permitir crecer, te va a permitir quitarte la venda de los ojos y te va a permitir avanzar. Entonces, quiero que te lleves estos 5 pasos que son necesariamente importantes y todos los negocios lo tienen. El primero, la mentalidad. El segundo es el autoconocimiento de los números de tu negocio. El tercero es que realmente puedas optimizar los números. Ya cuando los conoces, los aumentas y los optimizas. Lo cuarto es que tengas una estructura mínima financiera, pero esto te va a dar la posibilidad de llegar aquí cuando ya has cubierto el primero, el segundo y el tercer paso. No puedes ir a armar una estructura financiera cuando no conoces los datos.
Y el último es que diversifiques, siempre mires cómo puedes crecer tu negocio, cómo puede haber algo mejor, cómo puede haber un servicio mejor, cómo puede haber un producto mejor, porque eso te va a permitir escalonar tu negocio. Entonces, antes de cerrar, te dejo acá nuestras redes sociales, nuestra página para que si tienes alguna duda, si quieres preguntarnos algo particularmente, lo hagas. En nuestras redes estamos compartiendo mucho contenido de educación financiera para emprendedores y para microempresarios, para que realmente puedas tomar información que estamos dando ahí de gran valor. Y mi invitación es que conviertas las finanzas de tu negocio en tu mayor aliado. Y ya estamos nosotros aquí para apoyarte en lo que necesites. Entonces, ya para finalizar nuestra sesión, para dar un cierre mucho más emocionante, mucho más dinámico y para que se lleven un gran regalo, les tenemos un regalo y es que si ingresan a este link que tenemos compartido en pantalla, lo voy a dejar ahí compartido, te haremos un autodiagnóstico gratuito para saber en qué estado está tu negocio a nivel financiero. Entonces, si tú ingresas a este link, vas a poder descargar el autodiagnóstico, vas a diligenciar algunas preguntas y vas a poder saber el estado de tu negocio, el estado actual. Y pues ya para cerrar, cualquier duda, nos puedes seguir, nos puedes preguntar. Recuerda que la parte de finanzas es un resultado, no te vuelvas emocional con ese resultado. Esa es la razón por la que nosotros nos desconectamos de las finanzas, es porque creemos que nos van a hacer algún daño, porque tenemos miedo a conocer la realidad de nuestros negocios. Y al final, las finanzas por sí solas o los números por sí solas no te van a hacer nada, no te van a morder, no van a dañar tu negocio, no van a hacer quebrar tu negocio. Los números son un resultado, míralos como eso, pero ya sabes que ese resultado provino de unas acciones. Entonces, cuando tú sientas que algo no está bien a nivel financiero, empieza a cambiar acciones, empieza a cambiar pensamientos, empieza a cambiar emociones de tu negocio y verás cómo va a crecer.